Hola niños de octavo, estamos nuevamente aquí para estudiar otro contenido. Esta vez nos corresponde estudiar los orígenes de la poesía. Antes de iniciar, tenemos la reflexión correspondiente que es sobre el autoconcepto y dice: si piensas que eres demasiado pequeño como para marcar la diferencia, intenta dormir con un mosquito en la habitación. Pues el autoconcepto son las opiniones o ideas que una persona tiene sobre sí misma. Como podemos ver en el ejemplo, la insignificancia está en nuestra manera de pensar. Nosotros somos quienes decidimos qué tan importantes somos o qué tan relevante es nuestro pensamiento y nuestras acciones en la vida de los demás. En primer lugar tenemos la definición. Ya antes habíamos hablado de los poemas, entonces los poemas son una forma de este género que es la poesía. Entonces recordando que la poesía es un género literario en el que esencialmente se trata de crear belleza a través de las palabras. También debemos recordar que es una de las manifestaciones artísticas más antiguas que se conoce. Y como también ya habíamos mencionado antes, sirve para expresar sentimientos, emociones e ideas. Hablemos ya de lo que nos corresponde, que es el origen de este género. ¿Dónde nació? Pues no se tiene conocimiento preciso del lugar o el tiempo en el que nació la poesía. Muchos que han estudiado este tema dicen que el origen de la poesía coincide con el origen del lenguaje, porque se dice que fue una de las primeras manifestaciones que el ser humano utilizó, la poesía, para transmitir lo que pensaba y lo que sentía. En cuanto a los testimonios o a las pruebas que existen de las primeras creaciones poéticas, se habla de Egipto en 2600 años antes de Cristo. Se dice que ya habían canciones y, como ustedes saben, pues las canciones se escriben en verso y expresan sentimientos y emociones, entonces se consideran ya una muestra de poesía. En la actualidad no se conservan esas canciones, simplemente algunas muestras de su letra, no la música. Y dice que abarca diferentes géneros. En nuestro caso serían subgéneros de la poesía, que los estudiaremos en la próxima unidad. Nos habla de las odas, de las elegías, los himnos, que, como repito, son subgéneros de la poesía. Algo que es importante destacar aquí es que en un principio todo lo que se considera poesía tenía que ver con la religión. Aquí tenemos lo que se considera el primer ejemplo de poesía. Solo aclarar que en un principio la poesía estaba ligada a la narración. En la actualidad, cuando hablamos de poesía, no la asociamos con narración, pero cuando este género nació, sí tenía que ver con la narración o el relato de hechos heroicos o de acontecimientos importantes para un pueblo desarrollados por alguien que se consideraba un héroe. Entonces, el primero que se conoce o del que se conservan escritos, porque, bueno, recordemos que en principio la escritura no era la principal forma de transmisión, sino que era a través de la oralidad. Entonces, el que se conserva es el poema de Gilgamesh, que se ubica en el pueblo sumerio, allá en Asia, y que se escribió en tablas de arcilla. En la actualidad se conserva una versión casi completa que consta de 12 tablillas. Aquí se nos habla, como ya mencionaba, de un rey que lleva el título del poema, Gilgamesh, y sus hazañas, sus peleas contra un gigante, su viaje al infierno,
la relación que hay entre los dioses, los semidioses y los mortales. Continuamos hablando de los orígenes, pero ahora con los escritores o los iniciadores del género poético. Debemos mencionar la antigüedad clásica a Homero, quien se considera el creador de la Ilíada y la Odisea. También Hesíodo, que es contemporáneo de Homero y que coincidieron en hablar en sus textos sobre el origen o la naturaleza de los dioses. Tenemos también a una poetisa, una mujer, Safo de la isla de Lesbos, que en el siglo VI a.C. tuvo su propia escuela de poesía. También tenemos a Anacreonte, quien dedicó sus poemas a celebrar la belleza de la juventud y también la alegría que proporciona el vino. Como podemos ver, entonces, algunos temas son grandiosos o importantes y trascendentes y otros son de naturaleza más cotidiana. Continuamos mencionando escritores, solo que en este caso no son autores de muestras poéticas, sino de estudios sobre este género. Tenemos a Platón y a Aristóteles, que dedicaron parte de sus escritos a describir la poesía, a hablar de su esencia, a clasificarla en categorías, y debemos mencionar especialmente la obra de Aristóteles, en la que hizo un estudio profundo acerca de la poesía y sus manifestaciones. También Platón, que hace una distinción entre los tres géneros más importantes, que son la épica, la lírica y la dramática. El tema es la poesía y sus orígenes, pero también debemos mencionar sus características. Tenemos la primera, que es la connotación o plurisignificación, que como la palabra lo sugiere, pues es una variedad de significados. Se refiere a un significado secundario de las palabras o una interpretación de las características de la palabra dependiendo del contexto en el que se expresa o se emplea. Como dice aquí, es una asociación que está al margen de lo literal. Es decir, que está abierta a modificaciones, por lo tanto el lenguaje en la poesía es impreciso o accidental. Se refiere a que puede ser interpretado de una manera en una situación y de otra en una distinta. Y tenemos el ejemplo: no hablar de soga en la casa del ahorcado. Esta expresión no puede interpretarse literalmente, porque aquí de lo que estamos hablando es que soga, como dice la explicación, tiene connotaciones o interpretaciones negativas por el contexto en el que se expresa, que podríamos deducir que se trata de un hogar en el que ha ocurrido un suicidio. Entonces, por eso el uso de la palabra soga sería como insensible. La segunda característica es la originalidad. Aquí vamos a hablar de el poeta y cómo él percibe la realidad, y que al presentar esa idea que él tiene, no busca complacer a los demás, es decir, el gusto colectivo, sino que trata de abandonar los estereotipos, es decir, no sonar como suenan la mayoría, porque lo que está buscando es darle una fuerza de lo auténtico, de lo propio, de lo personal a lo que quiere transmitir, el mensaje que quiere hacer llegar a su receptor. Aquí tenemos un ejemplo de Amir Gilboa y dice: por fin voy hacia el hombre que ha puesto trampas a los pájaros, busco su perdón, porque quise impedirle jugar con las vidas de otros. Maldigo mi torpeza, pues no está bien quitar nada de la alegría de sus instintos. Creo que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo si decimos que en este ejemplo la asociación de palabras transmite ideas que no habitualmente
pensaríamos para describir un recuerdo de la infancia. Entonces, aquí decimos que ha hecho una combinación muy singular de palabras para transmitir sus sentimientos, y en eso radica la originalidad de su texto poético. Tenemos la tercera y última característica, que es la sonoridad. Aquí se nos habla de un rasgo fonológico y tiene que ver con la vibración de las cuerdas vocales. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, para empezar, decir que esto lo percibimos cuando el poema es declamado o es leído en voz alta. Hay algunas figuras literarias que permiten dar ese efecto de musicalidad o sonoridad a un poema, como el ejemplo que les he colocado aquí, que dice: oye el sórdido son de la resaca, infame turba de nocturnas aves. Ruiz de Góngora en este caso ha usado una figura literaria que se llama aliteración, que consiste en repetir sonidos en palabras que están a la par, contiguas o próximas, y eso hace que el texto poético tenga sonoridad. Yo se los he subrayado aquí: sórdido, son, resaca, la consonante S, y tenemos turba, nocturnas. Eso, al ser leído en voz alta, produce cierta musicalidad o ritmo en las palabras, aunque no tengan precisamente una rima o terminen exactamente igual los versos. Finalmente tenemos aquí un ejemplo para hablar un poco de la estructura de un poema, las partes, ¿verdad? Un poema es un conjunto de versos que se dividen en estrofas según el espacio que el poeta decide dejar entre un grupo de versos y el otro grupo. A eso se le llama estrofa. Si vemos este ejemplo que se llama El niño yuntero de Miguel Hernández, sería un poema de 3 estrofas, aunque aquí solo tenemos fragmentos, no está el poema entero, pero en esta muestra que tenemos diríamos que consta de 3 estrofas. Verso se le llama al conjunto de palabras que están en cada renglón o línea del texto. Y la estrofa, como ya habíamos dicho, pues es el conjunto de algunos versos. Si vemos este ejemplo, tendríamos 3 estrofas de 4 versos cada uno, es decir, 12 versos en total, en esta muestra que encontramos aquí. Esto es todo en cuanto al contenido que correspondía a esta clase. Si tienen alguna duda, algún comentario, saben dónde pueden encontrarme para hacérmelo llegar.